Hola a todos. Bueno, pues lo que vamos a ver es otro circuito mixto, pero esta vez ya resuelto. Este es el circuito que vamos a obtener y para ello pues debemos ir paso a paso, ¿no? Y como yo os digo en clase, siempre lo vamos de lo menos fácil a lo más fácil. Aquí tenemos un paralelo y aquí otro paralelo. En este caso, en la rama 3 de I sub 3 tenemos dos resistencias en serie que habrá que sumarlas. Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir este en un circuito más sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a convertir este paralelo en uno a través de su resistencia equivalente y este en otro. Es decir, lo que tenéis aquí, ¿vale? En este caso ya tengo la solución, pero ahora digo cómo obtener el R1 y el R2. ¿Cómo se calcula el paralelo de dos resistencias de 12 y 12, como tenéis aquí? Pues muy sencillo, 1 partido de R1 será igual a 1 partido de 12 más 1 partido de 12, un doceavo más un doceavo, dos doceavos, y para despejar R1 recuerdo que tenéis que invertir la fracción, de forma que tenemos 12 entre 2, que es 6 ohmios, que después lo coloco aquí. Todos los datos que voy obteniendo siempre los voy luego poniendo en el circuito problema. Vale, me falta obtener R2. ¿R2 qué es? Pues R2 es la resistencia equivalente de este conjunto de resistencias. Pero previo a eso, claro, R3 y R4 lo tengo que unir en una. ¿Cómo? Pues ya sabemos que la resistencia equivalente de dos resistencias en serie únicamente es sumarlas. Es decir, que yo puedo sustituir esas resistencias por una sola cuyo valor sea la suma, 24 ohmios. De esta forma ya puedo calcular la equivalente R2, que como veis aquí no es más que hacer 1 partido de 24 más 1 partido de 8 más 1 partido de 6. Os dejo la calculadora, pero en este caso es bastante sencillo, puesto que el 24 es un múltiplo a su vez de 8 y de 6, por tanto es el mínimo común múltiplo, de forma que 24 entre 24, 1, por lo que hay arriba 1, 24 entre 8, 3 y 24 entre 6, 4. Al sumar me da 8 24avos, pero ocurre lo mismo. Esto no es R2. Para obtener R2 le doy la vuelta a la fracción, la invierto, de forma que ya obtenemos que R2 es 24 entre 8, queda 3 y lo colocamos. Muy bien. Pues ahora necesito todavía un pasito más, el circuito más sencillo de todos, que no es más que este, una resistencia con la pila de 21 voltios. ¿Qué ocurre? Que claro, esta resistencia la tengo que calcular. ¿Cómo? Mediante la resistencia equivalente de 2 en serie, es decir, de la resistencia equivalente de 6 y 3, que no es más que sumar, que es lo que tenéis aquí. 6 más 3, 9 ohmios. Ya tenemos el circuito más sencillo, una resistencia en serie con una pila. Para calcular la corriente, lo único que debemos de hacer es aplicar la única ley que conocemos, la ley de Ohm. V igual a I por R, esta intensidad total es la que tenemos que calcular. Arriba pondremos tensión, que es la de la pila, 21 voltios, y abajo la resistencia equivalente total, que es 9. De ahí nos da una corriente de 2,3 periódico puro. Yo lo dejo con un decimal, 2,3. ¿Vale? Esto es importante porque luego nos va a afectar a la hora de que la suma de las tensiones me dé 21 o la suma de las corrientes me dé 2,3. ¿Vale? Luego más adelante lo vemos. Bien, entonces ahora me pregunto, ¿en este circuito que es el más sencillo, tengo definidas todas las magnitudes eléctricas? Pues sí, tengo la resistencia que la atraviesa una corriente de 2,3 y la caída de tensión es 21 voltios. ¿Vale? Os recuerdo que en clase vemos la caída de tensión como una especie de bomba de agua que va vaciándose según los agujeros que se encuentren. Como en este caso solo se encuentra uno, pues se vacía totalmente y luego vuelta a vaciar. ¿Vale? Cuando haya dos agujeros se repartirá. Ahora lo vemos. Bueno, y ahora deshacemos el cambio. Hemos ido al circuito más sencillo, ahora vamos a ir subiendo, es decir, este circuito, que era el siguiente en dificultad, vamos a ver si lo tengo todo definido. Para eso debemos pensar un pelín antes de ponernos a calcular. Como las resistencias están en serie, son atravesadas por la misma intensidad de corriente, que justamente es la que acabamos de calcular mediante la ley de Ohm, el 2,3. Esta corriente es la que atraviesa ambas resistencias.
Bueno, pues sigo preguntándome, ¿tengo la corriente que atraviesa la R1? Sí. ¿Tengo la corriente que atraviesa R2? Sí, puesto que es la misma. ¿Tengo la caída de tensión en cada una de las resistencias? No. Y eso es lo que tengo que calcular. Es decir, estos 21 voltios van a caer parte aquí y parte aquí. Va a caer más conforme más grande sea el hoyo, que la analogía sería cuanto mayor sea la resistencia, ¿vale? ¿Qué aplicamos para obtener V1? Pues la ley de Ohm. V es igual a I por R, donde I es la intensidad que atraviesa esa resistencia y la R, pues el valor de dicha resistencia. Por tanto, lo que cae aquí no es más que hacer I por R1, 2,3 por 6, 13,8 voltios. De forma que, análogamente, hacemos V2. V2 será la intensidad que atraviesa por R2, 2,3 por 3, 6,9. ¿Veis? Y claro, 21 me debería dar la suma de V1 más V2 y me da 20,7, pero esto no nos debe preocupar porque es consecuencia de haber truncado la intensidad a la décima, ¿vale? Hemos puesto 2,3 cuando en realidad era un decimal periódico puro. Pues con esto ya tengo definido todo este circuito, pero no es el que nos preguntaban, es que nos preguntaban realmente es este de aquí. ¿Vale? Y tengo que ir paso a paso viendo si tengo todas las magnitudes eléctricas definidas de cada una de las resistencias o ramas. Bien. La corriente que entra al primer paralelo sí que es 2,3, pero no sabemos la corriente de rama, que es lo que se llama I1 e I2, porque aquí la corriente se divide. Bueno, digo que no la sabemos, pero en realidad sí, porque justo en este caso concreto de este ejercicio que os he puesto, las resistencias R1 y R2 son iguales. Entonces, la intensidad de corriente digamos que se va por el camino que le cuesta menos. Pero en este caso, la resistencia, ¿no?, que es la oposición al paso de la corriente, es la misma. Por tanto, el 2,3 se va a repartir en partes iguales entre R1 y R2. Es decir, que sin hacer cálculos, sabemos que va a ser 1,15. Pero podríamos calcularlo. ¿A través de qué? De la ley de Ohm. Sabemos la caída de tensión entre esto y esto, que es V1, que lo hemos calculado antes. Bien, pues habiendo esa caída de tensión y habiendo esta resistencia, podríamos calcular la intensidad I1 y la I2. ¿Cómo? Pues aquí lo tenéis. Si dividimos la caída de tensión entre el valor de esa resistencia, nos da 1,15, que justamente es lo que habíamos deducido de sentido común. Y esos dos es exactamente los mismos valores. Con eso ya tenemos definido todas las magnitudes eléctricas de esta parte del circuito. Intensidad de rama, caída de tensión y resistencia. Vamos con la segunda parte del circuito. Tenemos la caída de tensión entre este punto y este de aquí, que es V2, 6,9, que me lo he colocado aquí, pero nos faltarían las corrientes de rama. ¿Cómo calculo las corrientes de rama? Pues dividiendo la caída de tensión por la resistencia en cuestión. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, aquí en I3 hay dos resistencias. Entonces, lo que hago es pensar de momento que son una, para obtener la corriente de rama. Y luego a través de esa corriente obtendremos la caída de tensión V3 y V4, que es lo que nos faltaría. Pero bueno, ahora mismo estamos calculando las corrientes de rama. I3, ¿qué hago? Pues coloco en el numerador la caída de tensión entre esos dos puntos y aquí, como veis, he puesto la resistencia equivalente de 24, como está en este día 24, y eso me da una corriente de rama de 0,29 amperios. ¿Cómo calculo I4? Pues exactamente igual. La caída de tensión, 6,9, entre esa resistencia, 8 ohmios, 0,86 amperios. Y por último, I5, que es la caída de tensión, 6,9, entre el valor de esa resistencia, 6, y me da 1,15. Si sumo estas tres corrientes de rama, me debería dar 2,3 por sentido común. Aquí llega la corriente y se divide entre este y este, y al volver aquí tiene que volver a ser la misma en este mundo, 2,3 amperios. Por tanto, si al llegar en un examen o en cualquier ejercicio veis que no sale el valor de la intensidad anterior, eso quiere decir que nos hemos equivocado en algo. Lo mismo en el otro paralelo, ¿veis? 1,15 y 1,15, 2,3. Muy bien, pues dicho esto, parece que tenemos casi todo. Tenemos aquí la intensidad I5, la resistencia, la caída de tensión, que es 6,9, al estar en paralelo la caída de tensión es la misma, o voltaje. La corriente de rama I4, que la acabamos de calcular, la resistencia, la caída de tensión entre estos dos puntos, que es 6,9, y nos falta, cuidado, la caída de tensión V3 y V4. Ya tenemos la corriente que atraviesa, por tanto V3 y V4
Es relativamente sencillo, puesto que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la ley de Ohm esta intensidad por cada una de las resistencias. Es decir, que para calcular V3 calcularé la intensidad de rama I sub 3 por el valor de esta resistencia, que es 20. Y análogamente para V4, que es lo que tengo aquí. ¿Veis? Acabo de poner la corriente de rama por la resistencia en cuestión, corriente de rama por la resistencia en cuestión, obtengo estos dos valores que al sumarlos me debe dar la caída de tensión que había entre esos dos puntos, es decir, 6,9, que era la caída entre esto y esto, porque se reparte entre esta resistencia y esta. Y de esta forma sí tenemos ya completamente definido, tenemos todas las resistencias, todas las corrientes de rama, todas las caídas de tensión en cada una de las resistencias, por tanto, y la corriente que sale de la pila. Por tanto, ya tenemos todo definido y ya hemos terminado este ejercicio. Como veis, todos los ejercicios son similares. Y os recuerdo que es siempre ir de lo menos fácil, de lo menos fácil a lo más fácil. Primero, aquí tenemos la vista de pájaro, ¿no? De este ejercicio. Aquí vamos reduciendo a las resistencias equivalentes, luego al circuito más sencillo, que es una resistencia con una pila, y después deshacemos el cambio. ¿Vale, chicos? Venga, ánimo, chao.